gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Gloria y alabanzas al Hoy tu nombre en alto, Que tu reino, Señor, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que de tu declara pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará.
Bendiciones en esta noche, mis hermanos. Nuevamente el Padre nos permite un día más de vida, un día más en este caminar para alinearnos cada día más y más con Él y así realmente ser personas que viven en esa vida abundante, en esa felicidad de estar en sus caminos y de poder ser esos árboles plantados junto a la orilla para dar ese fruto a tiempo y a destiempo, que es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Los invito a que oremos. Padre, en esta noche, mi amado Señor, agradecemos la bendición que tenemos cada uno de nosotros de haber recibido el aliento de vida en este día, de poder tener la oportunidad de acercarnos a ti, de poder permitir que tu precioso Espíritu Santo saque a la luz aquellas cosas que están desalineadas y que necesitan de nuestra rectificación, de nuestro compromiso contigo para así realmente volver por esa senda de justicia que tú ya has allanado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta noche, mi amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo este tema, el séptimo paso de alineamiento, de alíñate, que el Señor nos está dando. Y el séptimo es rodéate de personas de fe y propósito. Y estudiando la predicación, escuchándola varias veces, hubo algo que me llamó mucho, y es que veía como nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, caminó sobre la tierra y se trataba con todo el mundo, se trató con ladrones, con prostitutas, con ampones, con todo lo que pudiéramos imaginar en ese tiempo, por su propósito de vida, que era pues traerlos a salvación. Pero vemos que aunque estuvo con 3,000, como nos lo mostraron en los evangelios, cuando los alimentó, 3,000, 5,000, vemos cómo Él estuvo todo ese tiempo allí con todas estas personas, pero de esas personas saca 72, que las vemos, las inserta en su ministerio, en su servicio aquí en la tierra, los empodera, los envía de 12 en 2. Ya conocemos toda esta historia. De esos 72 escoge 12, de los cuales era un servicio más cerrado, un círculo más cerrado para su servicio. Pero de esos 12, nos hablaba el Señor el domingo, tenía solo tres personas con las cuales era su círculo íntimo, con los cuales compartía cosas que con los otros nunca hizo. Entonces escogió de entre todo ese montón de personas, como les digo, 3,000, bueno, los 72, después 12, después 3, solamente 3, los cuales ya nos lo dijeron: Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Entonces, de esos 3 personajes, vemos que con ellos se transfiguró, mostró realmente su ser, como dice, se transfigura, trae a Elías. Bueno, que ahí vemos que Pedro rápido se levanta y de una vez ya les iba a armar las 3 carpas para vivir eternamente. Pero es eso, es ver cómo el Señor nos da ese ejemplo, cómo se debe vivir aquí en la tierra. Se trataba con todo el mundo, tenía unas personas con las cuales confiaba laboralmente, podríamos decirlo así, se trataba laboralmente, vivía pues ahí todo el tiempo con los 72, después con 12, que era a diarios, lo vemos en los evangelios que caminaba con los 12, evangelizaba con los 12, por donde iba por los pueblos estaba con los 12, cuando se encontró con la samaritana, recuerden que se fueron los 12 discípulos y después vienen a traerle el almuerzo. Entonces vemos cómo es ese trato del Señor y nos da la dirección de cómo debe ser nuestra vida, pero que a pesar de esos 12 solamente contó con 3. Era su círculo más íntimo, con el cual podía confiar en los momentos gloriosos,
como en la transfiguración, pero también en los momentos dolorosos, como fue en el Getsemaní. Entonces, eso realmente me marcó mucho en la predicación del domingo, cuando la estudié. Y vemos lo que nos decía el Señor, que existen 4 tipos de personas amigas en esta vida. Los conocidos, son los 3.000 con los que el Señor estuvo, los escuchaba, los sanaba, les daba de comer, que después pues obviamente los traicionaron, los amigos casuales, están los amigos íntimos, que son ese círculo no muy pequeño, yo lo llamo la rosca del Señor Jesús, con los cuales estaba ahí, con los cuales contaba, con los cuales hablaba temas que no trataba con los demás, temas que vemos que los demás no se atrevían a tocar esas situaciones con el Señor. Es muy poco las interacciones que existen de los demás discípulos con el Señor. Siempre vemos a un Pedro que es el que habla, Juan que siempre estaba recostado. Vamos que de pronto de Santiago, Jacob no hay mucho, pero siempre estaba ahí. Entonces es algo que me llamó mucho la atención y me hizo ver y querer profundizar en ese punto, ese círculo íntimo. Y le preguntaba yo al Señor qué características debe tener para realmente estar rodeados de personas de fe y de propósito, que es el tema, que es el 7º punto para alinearnos. Entonces, me hacía ver algo importante y que va en contra de lo que es el mundo. Vemos en este mundo el cual promueve el individualismo, donde promueve el que si hay que pasar por encima de los demás se hace, donde no se tiene una amistad profunda, sino solamente algo superficial, cosas donde pues realmente uno como que simplemente por momentos y nada más. Un mundo donde importo yo y solo yo, y esa corriente se ha metido en la iglesia y terminamos siendo los Jesús solos. Yo y Dios somos más que mayoría, sí, lo dice la palabra para tus luchas internas, pero a veces eso lo aplicamos en nuestro contexto diario y no actuamos como actuó Jesús, y eso fue lo que me impactó al estudiar y ver esa perspectiva de las relaciones de Jesús. Entonces fueron muchísimas citas que miraba, analizaba, y decía, Dios mío, mira cómo tú mostraste esa senda. Realmente lo que escrito está en la palabra, Él allanó la senda de justicia para que tú y yo la caminemos, y eso es lo que nos está pidiendo el día de hoy. Tenemos que alinearnos para crecer. No nos está pidiendo que nos aislemos, no nos está pidiendo que nos volvamos en una concha y no me toco sino me trato con estas. No, hay cosas profundas con las cuales voy a tener en cuenta a estas personas. Hay otras con las cuales puedo compartir, me puedo divertir, puedo reír, puedo ser jocoso, puedo comer con ellos como lo hacía Jesús con los 12. Pero cosas íntimas, solamente Jesús tuvo esas 3 personas. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son ese círculo íntimo que tú tienes? Eso es algo que es muy importante que cada uno de nosotros trabajemos. Y realmente me hizo ver una cosa diferente y analizar la palabra desde un punto diferente, que lo vemos con Jesús, porque pues si lo analizamos, Jesús no necesitaba a nadie, pero para darnos ese ejemplo vino, lo que les digo, buscó 72, 12 personas, y bueno, hay un montón de discípulos por ahí, porque recuerden cuando la gente dice, uy no, pero este man, ¿qué es lo que habla?
¿Cómo así que comamos de su cuerpo? No, 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 no. Y empezaron a quejarse y esto, y entonces el Señor, ustedes solamente me siguen porque vienen por los milagros, porque yo los sane, porque yo les dé de comer, pero no quieren seguir mis enseñanzas. Y vemos que los discípulos allá comenzaron, oiga, pero eso está muy duro, esto, no, 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 no. Y ahí pensaron y pensaron un montón de cosas en sus mentes, y el Señor se les voltea y les dice, y si ustedes también se quieren ir, las puertas están abiertas. Dicen que en ese momento muchos discípulos dejaron de seguirlos. Entonces no sabemos un número exacto de las personas, pero muestra eso. Y lo vemos con la palabra que desde el principio el Señor toma un remanente pequeño para impactar todo un mundo a su alrededor. Entonces vemos como Dios va a crear la raza humana y con dos personajes, Adán y Eva, empieza a impactar y todo es así. Después coge una familia representada en Abraham y Sara, de ahí va a bendecir a todo el globo terráqueo, a todos los seres humanos, y va formando como eso, familias, 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 y derrumba esa teoría de yo y Dios solitos, ¿no? Siempre es necesario el estar con otras personas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Tu destino profético está íntimamente ligado con las personas que tú te rodeas, con ese círculo íntimo. Porque si son las personas correctas, te van a impulsar. Si son las incorrectas, te van a anclar. Entonces miren lo importante. Estamos en un mundo donde necesitamos personas que nos impulsen, que nos lleven mucho más allá. Y entonces, preguntándole al Señor, no sé, qué características debería tener este tipo de personas. Y me dio unas citas, me regalaba unas citas y son las que quiero compartir con ustedes. Entonces, la primera, este tipo de personas tienen que tener una fe activa. Y lo vemos en Marcos 2, 3 al 5 en NTV. Dice, 4 hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y el Señor me decía, miren, es necesario tener ese tipo de personas a tu lado, que sean capaces de romper esas barreras en las cuales podemos tener, porque hay momentos difíciles, hay momentos complicados en nuestra vida, en los cuales nuestra fe desfallece, donde estamos paralizados por la misma circunstancia. Y aquí, en ese momento donde nuestra fe flaquea, es donde es importante que ese círculo íntimo te sostenga, donde ese círculo te lleve a los pies del maestro, donde tal vez tú quieras desalinearte, salir corriendo a tu izquierda, a tu derecha, pero esas personas íntimas te van a ayudar y te van a decir, ven, por eso no es el camino correcto, pero te sostienen, te muestran. Entonces son personas que van más allá de algo normal. O sea, yo miraba con estos ojos desde una perspectiva diferente y decía, wow, miren estos personajes. Tal vez los 4 no eran amigos del paralítico, tal vez 1 o 2 de ellos simplemente ayudaron a bajar, a abrir el hueco, pero por lo menos uno de ellos tuvo la intención de llevarlos a los pies del maestro. La pregunta que hoy nos hace, ¿tenemos esa clase de amigos? ¿Tenemos en nuestro círculo íntimo ese tipo de personas que son capaces de abrir el techo en oración, en ruego, en súplica por la situación que tú estás viviendo, para apoyarte en esos momentos difíciles? Eso es lo que tienes que mirar. Y ahora la otra cara de la moneda, porque esto del círculo íntimo yo lo veo como una moneda. Y la moneda tiene 2 caras. Entonces, una, que es la que estamos hablando,
tienes ese tipo de amigos que te sostengan, que en los momentos donde tu fe se debilita, flaquea, porque es que lo vamos a tener. O sea, si el mismo Señor Jesucristo lo vivió en el Getsemaní, en el momento difícil, fue y los buscó a ellos tres y les dijo, por favor, a pesar de que los cabezones, como tal vez muchos de nosotros podamos hacer, se quedaron dormidos cuando deberían estar orando y fortaleciendo al Señor Jesucristo, pero Él tuvo esas personas. Entonces, debemos nosotros mirar si tenemos ese tipo de personas. Entonces, nuestra fe va a flaquear, van a haber momentos difíciles. O sea, si al Señor Jesucristo le pasó, porque Él lo dice, Señor, pasa de mí este trago amargo. No quería sacrificarse, digo, ese momento de angustia tan terrible, que Él no quería sacrificarse por ti y por mí. Entonces, y nosotros que sabemos de qué somos hechos, pues aún con más veras, es normal que vayamos a flaquear. Pero entonces el punto es, ¿tenemos ese tipo de personas a nuestro alrededor? ¿O solamente tenemos amigos para tomar café, para tomar un buen tinto? Eso es lo que tenemos que mirar y analizar. Y la otra cara de la moneda es, tú y yo, obviamente, somos ese tipo de amigo. Ese tipo de amigo que somos capaces de romper el techo y llevar a la persona que te abrió, que te insertó en su círculo íntimo y llevarlo a los pies del Maestro, llevarlos a los pies de Jesucristo. ¿Somos ese tipo de personas? Porque esto siempre será de doble vía. Tú no puedes pedir, dice la palabra, con la vara que midas serás medido. Entonces no puedes esperar que Dios te dé algo cuando tú no has sido propicio en ese sentido. Si damos, dice la palabra que con lo que sembremos, eso vamos a recoger. Entonces, si tú no has sembrado en tus amistades, en las personas que te han metido en ese círculo íntimo, este tipo de fortaleza, de fuerza, no importa donde estés metido, yo voy en pos tuya, yo oro por ti, yo te sostengo, te aliento, te animo. Eso es lo que hay que mirar, si ese tipo de personas, si tú eres ese tipo de personas y si las personas que están a tu alrededor son esa clase de personas. Otras, entonces vemos esa parte de ese círculo como esa fe activa. El otro es un círculo de soporte en la fatiga. Hay momentos donde estamos en nuestras batallas internas, donde estamos en nuestras luchas internas, en todo esto que hemos visto de la rectificación, de la religiosidad con el hermano mayor y el hijo pródigo, todo lo de las heridas, del cambio de pensamiento, de una visión diferente, bueno, todo esto que hemos visto de conocer al Padre para conocernos a nosotros mismos, todo eso que hemos visto durante todo este tiempo, llega un momento donde nos cansamos, donde como que estamos agotados, como que estamos sin fuerzas, sigo peleando en mi situación, de hecho, con lo que nos hablaban en el culto presencial, esas obsesiones que teníamos, uno tiene que revisarse y nos han venido hablando mucho al respecto. Entonces esas obsesiones, el pasado, el futuro, las opiniones de los demás, yo tengo que estar muy pendiente, y tal vez en esa lucha llega un momento donde yo como que no veo nada, no veo respuesta del Señor, no sé qué sucede. Entonces ahí es donde tú necesitas abrir tu corazón, buscar esa persona que te puede colaborar y te puede fortalecer en esos momentos de fatiga, de cansancio. Y eso lo vemos en Éxodo 17, del versículo 11 y versículo 12, en NTV. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla iba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, los amalecitas comenzaban a ganar. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno al lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto.
Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Entonces tienes esos amigos que te sostienen en la batalla, en esa batalla que tú tienes, que te sostengan, que tú puedas llamar y decir, mire, estoy por esta situación, colabóreme. Estoy peleando por esto, estoy guerreando en esto y estoy cansado, estoy agotado. ¿Tienes esa clase de amigos para eso? Tienes que mirar ese tipo de personas que te ayudan, que te colaboran en esos momentos difíciles. Entonces vemos que, digamos que ese círculo tiene que tener esos dos, en esos momentos donde tu fe flaquea, donde tú ya no crees en Dios, como que, no, definitivamente yo como que estoy equivocado, en esas noches oscuras, la pastora me ha enseñado que son las noches oscuras que lo llaman los ministros del Señor que han pasado y que todos vamos a pasar. Hay momentos donde uno dice, pero esto como que no es verdad, y entra una crisis existencial en nuestras vidas y necesitas esa persona que sea capaz de abrir el techo para que las oraciones pasen y colocarte a ti en el lugar que corresponde, que es a los pies del Maestro. Pero también en esa lucha interna no se cansa. Somos hombres hechos de barro, hombres que naturalmente nos vamos a cansar, como le pasó aquí a Moisés. La batalla no dependía de cuántos hombres, de cuántas capacidades tuvieran para la guerra. Dependían de que Moisés no bajara las manos. Y tal vez nuestra lucha depende muchas veces de eso, de alguien que nos ayude a soportar las cargas y a poder estar en esa conexión con el Señor a pesar del cansancio y de las cosas que tenemos. El otro es aquellas personas que provocan ese crecimiento, aquellas personas que retan a que sigas adelante, que no te quedes, o sea, ya has avanzado, se te ven cambios, se te ven esos frutos, como nos los mostraban en el culto presencial, esos frutos grandes, hermosos, preciosos, se te ven, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que motivarnos a continuar y continuar y continuar para seguir realizando esos actos de buenas acciones que muestren el fruto real de la transformación tuya y mía, porque la fe sin obras es muerta y nos lo han hablado con la fe inquebrantable y con lo que el Señor nos hablaba en el culto presencial. Entonces, miren lo importante que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, que esas personas que están a nuestro alrededor no solamente tienen que estar en los momentos difíciles de nuestra vida, como lo vimos anteriormente, sino también son aquellas personas que sí, te dicen, bien hecho, pero siga, hágale. Esa palmada en la espalda va con un empujoncito al final de no se conforme con esto, sigamos adelante. Y eso está en la palabra en Hebreos 10:24, NTV dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces, tenemos que estarnos motivando unos a otros. Entonces, ahí está ese amigo íntimo que te dice, hey, venga, hagámosle. Y eso lo vemos con Pedro, que le decía, Juan, vaya, pregúntale a usted, vaya, mire a ver si tal cosa. Nos motivemos a que sigamos adelante, a que estemos realmente en los caminos del Señor, y por eso actos de amor pues son esos actos de justicia que Jesucristo hizo por ti y por mí, porque ese es el amor, y como consecuencia pues esas buenas acciones. Entonces miren lo importante de tener ese tipo de personas que nos empujan, nos llevan en ese propósito que el Señor quiere. Entonces la palabra original en hebreos pues es estimular, que se asocia realmente con aguijón. Entonces digamos que a la vaca se le estimula con un aguijón para que camine, para que vaya por el corral por donde debe hacer. Entonces hay momentos donde esas motivaciones
no van a estar conforme a lo que tú quieres escuchar. Y, y es claro, o sea, nosotros estamos llamados como la palabra, sí, a consolar, a edificar, pero también a redarguir. Tenemos que confrontar muchas situaciones que tenemos y hay momentos donde solamente estamos esperando el aplauso, donde estamos esperando la palmadita en la espalda, pero también es necesario esa palabra que te incomoda, esa palabra que te dice, está bien, pero es momento de salir de esa zona de confort, es momento que avances en el propósito que tú tienes con el Padre. Entonces es muy importante tener ese tipo de personas que tal vez si alguien te lo dice, si alguien te habla y te muestra lo que tienes que hacer, tú de una te enchuquizas, te pones colorado de la piedra y no lo recibes. Pero debes tener ese tipo de personas a las cuales tú le has abierto tu corazón y le permites que no solamente te diga cosas bonitas, sino que también te dé ese tipo de palabras para avanzar, para salir adelante. Entonces es muy importante tener ese tipo de personas en nuestro círculo más íntimo. Recuerden que esto es de dos caras. Asimismo, pues debemos ser capaces de ayudar a nuestro amigo y decirle, venga, venga, hay que corregir esto. Miren lo que nos están hablando, miren lo que el Padre está diciendo y yo veo en ti esto y esto. Recuerden, son siempre los dos. Alguien que me diga, pero yo también ser capaz de dar esas frases incómodas que confrontan cómo estamos. Entonces es importante tener ese punto de personas que nos ayuden y nos desafíen a diario para ser personas diferentes. También hay unas que debemos tener que nos ayudan en este propósito, en esa parte espiritual, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a caminar en ese propósito que tenemos. Entonces, en Daniel 2, 17 y 18, en NTV dice, luego Daniel fue a ver a sus amigos Ananías, entonces bueno, les doy el contexto. Se estableció una ley en Babilonia por el rey Nabucodonosor, el cual soñó con el hombre con cabeza de oro, el pecho de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. Entonces decretó que el que no fuera capaz de interpretarle el sueño, pues lo mataba. Entonces Daniel pues escuchó la situación. ¿Y qué hace Daniel? Vio al rey y el rey le contó, le dijo, deme más tiempo para poderlo estudiar, analizar. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice, luego Daniel fue a ver a sus amigos. Y esto me impactó porque él podía haber salido corriendo, o sea, él oraba mañana, tarde y noche, pero esta vez fue corriendo con sus amigos y les dijo, amigos Ananías, Misael y Azarías, y les dijo, lo que había sucedido. Les pidió que oraran al Dios del cielo para que tuviera misericordia. Y esto me encanta. Les revelara el secreto. No dijo, me revele el secreto, sino les revelara. Él fue ante el rey. Él escuchó lo que el rey les había dicho, pero él confió con sus amigos para que en su ministerio, en su tarea, en lo que tenía que hacer, ellos fueran parte de esa labor. Entonces muestra aquí con Daniel que no somos los Jesús solos, siempre vamos a necesitar personas. Entonces, ¿qué personas en tu ministerio, en tu labor para el Padre? Que recuerden que esto es primero comunión íntima con Él, crecimiento de interior, de nuestro interior, para que hacia afuera se vean los frutos, pero la otra parte, esa parte que llegamos a los demás para que conozcan de Dios. Entonces, me encantó eso, y les revelara el secreto, de modo que ellos no murieran junto con los demás sabios de Babilonia. Ya habían muerto muchos sabios, y él aquí se coloca y dice, vengan, ayúdenme a orar. Estamos en una tarea, entonces tal vez tú que eres maestro, tienes
a cargo niños, tienes a cargo no sé qué situación y qué propósito en el Padre tienes. Hace poco nos hablaron del propósito que debemos tener, no solamente llenarnos, sino extendernos a los demás. Entonces, en ese propósito, debes tener un círculo cercano con el cual tú puedes contar, con el cual tú puedes hablar. Mire, tengo estas ideas, me gustaría hacer esto, ayúdeme a orar, porque al fin y al cabo, pues el que da la definitiva es Dios, pero en la multitud de consejos también está la sabiduría. No solamente encasillarme como los caballos que andaban por Bogotá, que les ponían unos ojos y solamente tenían su perspectiva, sino el poder escuchar a otras personas te ayuda a ampliar la visión del propósito que el Padre te está colocando. Entonces me pareció importante entender esa situación, porque muchos de nosotros no somos capaces de buscar una ayuda. Oiga, quiero hacer esto, me gustaría hacer aquello, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué tal cosa? Y no involucras a otras, o sea, no, es mi responsabilidad, yo miro cómo lo hago y nos está mostrando el Señor, siempre vamos a necesitar otras personas que nos ayuden y nos colaboren. Entonces miren lo importante de tener un equipo con el cual tú puedes realmente ir, confiar con ellos, escuchar sus puntos de vista, analizar y tener un panorama totalmente diferente y no casarme con mis grandes ideas, con lo que a mí me parece, con lo que me funcionó hace 1000 años atrás, ¿no? Todo esto se renueva, esto es algo que es nuevo. Recuerden que eso es una fuente que brota de nuestro interior y tiene que ser algo nuevo, y para ello es necesario escuchar otras personas. Entonces, esos son los tipos de personas que debemos tener en nuestro interior. Y la última, vemos un personaje llamado a Jonathan, y me impactó mucho porque ese tipo de amigos, y nos lo ha hablado el Señor en este tiempo, va por encima de nuestra consanguinidad. Y la palabra lo dice, ayudemos primeramente a los hermanos en la fe y después sí a los demás, a nuestra sangre. Y eso me impactó cuando el Señor me daba la cita. Dice el primer libro de Samuel 23, 15 al 17, en NTV, dice: un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Y aquí es donde aparece ese tipo de personas que son necesarias. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a permanecer firme en su fe en Dios. Esto similar al primero. A permanecer firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Y me gustó esta parte porque son esas personas que nos ayudan, que nos animan, que nos cargan en esos momentos de dificultad. Pero lo que más me impactó aquí es que fue por encima de la relación con su padre natural. Entonces esas personas íntimas que te conocen, que sabes quién eres realmente, son capaces de ir por encima de la consanguinidad. Porque a veces, y ahora miremoslo desde la otra cara de la moneda, eso es recibir, pero cuando nosotros damos, cuando tenga tiempo, no, ahorita tengo prioridades, tengo estas situaciones en mi casa, tengo esto, tengo aquello, entonces no, ahorita no, después lo hago. Pero aquí vemos un Jonathan, dice, fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque tenía conexión espiritual e íntima con su amigo David. Sabía cómo estaba él en ese momento, por eso fue y lo buscó. Al saber, me imagino que habrá escuchado que su padre iba a matar a ese desgraciado David, que está por allá por sí, bueno, vamos para allá. Y cogió su ejército y él salió. Y se le adelantó a su padre. Por eso me encantó esta cita. No la quería dejar de largo. Me dio otro montón más, pero digamos que solo quiero coger estas citas. Y es eso, me mostraba eso, cuántas cosas
personales tenemos nosotros y a veces sabemos, sentimos, aún el mismo Padre nos despierta y no somos capaces de mandar un mensaje, y más ahorita en este tiempo, donde un simple mensaje por WhatsApp, una llamada, ya no tenemos que ir a buscarlo presencialmente, sino podemos hacerlo a través de una llamada, a través de un mensaje, y podernos comunicar con esas personas, pero a veces el mismo afán de nuestra vida hace que esas cosas no se den. Entonces, es algo que el Padre nos está llamando a que nosotros hagamos. Recuerden que esto es de 2 vías. Así como tú siembras eso en los demás, en el momento que tú lo necesites, el mismo Padre va a poner Jonathan a tu lado para que te busquen, para que te llamen, para que te animen, para que te digan, no te preocupes, tú vas a hacer, aunque veas cosas, no te preocupes porque vas a salir de aquí, de esta situación. Entonces, eso es lo que te quería demostrar de ese tipo de personas que deben estar a nuestro alrededor. Entonces, ese es el círculo de fe y de propósito, el cual no se encuentra por casualidad. Se construye con intención, porque lo que les digo, esto es de doble vía. Entonces hay que construir las amistades. Las amistades no son así, inmediatas. Hay que construirlas, hay que abonarlas. Es como un árbol, tú un árbol no esperas que le dé manzanas al día siguiente, no. Lo abonas, lo riegas, lo proteges del sol, de la lluvia. Entonces hay que construir esa relación, por eso es importante para que ese círculo de fe y de propósito crezca y avance. Pues obviamente la ilustración más grande pues es nuestro Señor Jesucristo, el cual amaba a los 5,000, que era la multitud, envió a los 72 a que difundieran, a que difundieran el mensaje de salvación, pastoreó a los 12, pero al monte de la transfiguración y al Getsemaní, con Pedro, Juan y Jacob o Santiago. Entonces el mismo Señor Jesucristo fue selectivo con su círculo íntimo. ¿Cuánto más nosotros? Porque Jesús tenía algo que nosotros tal vez nos falla, y es el discernimiento. Entonces, por favor, seamos selectivos en nuestro círculo íntimo, que las personas que conozcan todo nuestro interior realmente sean tipos, sean personas que nos apoyen, que nos ayuden, no que después utilicen eso para clavarnos el puñal por la espalda. Entonces la tarea que yo te coloco hoy, o el Padre te coloca el día de hoy, es ponle nombre a esas personas que están cerca de ti y evalúa si esas personas te acercan o te alejan de Dios. Escoge cada persona por nombre y apellido. Bueno, entonces aquí está Alejandro Melo, entonces, no, ese man como, no, ese no, ese en los momentos difíciles, no, evalúalo, tienes que evaluarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúes, entonces tú vas a decir, uy, salieron 3, salieron 4, salió 1, salió 2. ¿Qué hay que hacer? Construir esa relación. Construir la relación. Entonces es importante esto. ¿Listo? Entonces primero evalúa cuáles son las personas con las que yo me rodeo, con las que hablo, con las que comparto. Y por una empieza a mirar estos tipos de personas que te di. Oiga, ¿qué ha pasado en los momentos difíciles? Si he podido contar con ellos. Esas personas sí son capaces de mirarme a los ojos y decirme, oye, bien esa situación, pero venga, avancemos en esto. Mire que te quedaste aquí, oye, mira qué tal cosa. Pues tengo que evaluar esas personas y mirar realmente qué personas están en mi círculo íntimo. Mire que no les estoy hablando de desechar personas, sino les estoy hablando de mirar para tener un grupo selectivo, como lo hizo Jesucristo. Y la otra cara de la moneda, pues es que tú no puedes exigir tener a tu lado a un Aarón, a un Ur, a un Jonathan, cuando tú realmente estás siendo peso para otro, cuando realmente tú no has sembrado eso en los demás. Entonces, lo que les digo, esto es de dos caras de la moneda. Entonces, así como lo estás buscando en los demás,
la otra tarea que tú vas a hacer es, de esas personas que tú sacaste en tu lista, cuánto tú has aportado conforme a los personajes y a las características que hoy el Señor te ha dado. Cuánto tú has aportado a esas personas. ¿Listo? Porque no podemos exigirle tener unos amigos de esta clase de amigos como el Señor hoy nos mostró, cuando tú y yo no lo somos. Y obviamente pues orar, que pues el Señor, como dice su palabra, quita y pone reyes, y podemos orar para que Él también ponga esas personas que deben estar a nuestro lado, que nos van a ayudar a surgir, nos van a ayudar a crecer y a estar cada día más en el propósito y en la fe que Dios pide de cada uno de nosotros. Y como dice la pastora Diana, hay personas que duraron lo que tenían que durar y ya no están, ya cumplieron el propósito de nuestras vidas, y hay otras que todavía están a nuestro alrededor, que tal vez Dios las tiene para que sean parte de nuestro círculo íntimo, pero que nosotros ni siquiera hemos volteado a mirarlas. Y no hemos aportado, no hemos construido, no hemos sembrado, no hemos regado ni abonado para que esa relación crezca y avance como el Padre quiere. Por eso es lo importante de orar, para que el Señor nos abra el discernimiento, nos abra las entendederas espirituales y poder comprender qué es lo que quiere el Padre con esta situación. Entonces ahí les dejo esa tarea que el Padre desea que nosotros pongamos por obra. Padre, gracias, mi amado Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo, el cual nos enseña, nos muestra, nos da la senda que debemos recorrer cada uno de nosotros. No es aislarnos, no es apartarnos, sino que en medio de la multitud podamos escoger esas personas a las cuales van a estar en nuestro círculo íntimo, los cuales vamos a ser selectivos, porque vamos a abrir nuestro ser, vamos a mostrar tanto las cosas buenas, gloriosas, maravillosas, en los cuales pueden ellos alegrarse conmigo, pero también en esos momentos de dificultad donde me van a sostener, donde cuando quiero salir y dejar todo botado y desviarme totalmente, son aquellas personas que a pesar de me buscan y me vuelven a traer al camino correcto, están ahí para animarme, para consolarme, para edificarme. Y también esas personas que ven en qué momento estoy de mi vida y que tal vez en el confort en el cual me encuentro, y me mueven el piso para que pueda seguir dando ese fruto que tú tanto deseas. Gracias, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, el hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre se pulen, porque es necesario el que nosotros unos con otros nos pulamos para crecer, madurar y avanzar cada día más en este recorrer del camino que tú has alineado para cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche, hermanos. Y ya saben, a poner por obra la palabra que el Señor nos ha dado. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.